Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 21 de octubre, martes de la semana número 29 del tiempo ordinario. Quiero decirles que a partir de ayer a las 5:20 de la tarde ya está disponible el video de la sesión número 10. Son los documentos de Aparecida en Brasil. Es un documento, como yo describo en el video, un documento dogmático. El Papa es Benedicto XVI, él es dogmático, por lo tanto es un documento para estudiarlo. Sobre todo importa Aparecida porque abre una puerta a que pensemos de nuevo en los documentos de Medellín. Eso es una virtud que tiene el documento de Aparecida. No es eso lo que pasó en Santo Domingo. En Puebla la lucha fue tenaz, el empate que les he dicho en los videos. En la primera parte, Monseñor Romero, como analista, que esto es lo que a muchos les falta, cuando analizan la realidad, muchos solo miran una, dos partes, porciones de la realidad. Monseñor mira toda la realidad, describe toda la realidad. Oigamos a Monseñor. El huracán también tuvo entre nosotros consecuencias muy trágicas. En nuestra patria el temporal nos dejó en la colonia marginal Renson, Irca, murieron 7 personas que eran miembros de una misma familia, la familia Vázquez. En el barrio Lourdes, al final del pasaje Arriaza, también murió soterrado Nelson Armando Rojas. En el barrio del Calvario, en San Pedro Mazahuat, murieron otras 3 personas al caerles una pared de bajareque. Más de 750 familias residentes en los poblados y caseríos de la bocana del río Paz en Aguachapán resultaron damnificadas al desbordarse el río. Sus cultivos fueron arrasados. Todas estas víctimas, hermanos, no solo son del temporal, sino que lo triste es que es una situación que delata nuestra manera pobre de vivir. Me dio verdadero horror la descripción que hace el periódico al describir la casita que se hundió. Paredes sencillas de improvisado bajareque, techos de láminas viejas. Estaba ubicada como a 10 metros de distancia del paredón que da a la planicie de la entrada de la policía de Hacienda. Y dice, en esas zonas pasa la vía férrea y las hondonadas que no se utilizan para el mercado se han ubicado cerca de 1000 familias. Las construcciones empiezan frente a la policía, etc. O sea que una vivienda como esa no merece el nombre de vivienda, y así viven miles y miles, de modo que la carta de Santiago Apóstol tiene una actualidad espantosa entre nosotros. La violencia entre nosotros ha crecido esta semana por motivos políticos. He de lamentar sinceramente el asesinato del profesor José Javier Romero, hermano del señor presidente. Me solidarizo con los comentarios de YSAX que han condenado el crimen, y acerca de las declaraciones hechas por el señor presidente, también yo quisiera que se tomaran en cuenta estas palabras. Recordó que en los crímenes políticos anteriores
las víctimas han sido o bien funcionarios del gobierno o bien hombres de empresa, pero ahora, dijo, han buscado tocar a mi propia familia en abierta provocación, como queriéndome obligar a que reaccione para luego justificar sus actos, pero no lograrán su objetivo. Es una expresión magnánima y ojalá que no sigamos esta carrera violenta de venganzas estúpidas cuando la víctima es una persona inocente. También campesinos del Bloque Popular Revolucionario causaron daños en la hacienda Talcualuya o Pico, administrada por el ISTA, hirieron al administrador Raúl Valencia, quemaron equipos y muebles. Yo me acordaba en este momento de una grabación que me mandó el padre Astor Ruiz, de inteligente, unida. Yo creo que en esto nuestra reivindicación nacional está muy torcida, porque no es quemando haciendas, quemando buses, haciendo estas cosas como vamos a construir. Estoy recordando que Cristo, la liberación que trajo, no era destruyendo, sino rehaciendo. También lamentamos el asesinato del profesor Miguel Ángel Flores en Santa Tecla, el asesinato de 3 policías en la carretera de San Marcos, donde quemaron también un radio patrulla. Se atribuye a las FPL este asesinato de los policías. Estamos ya en la descripción de los hechos de la vida civil. Este ya es otro nivel. Monseñor viene analizando la situación de la iglesia de la arquidiócesis, la iglesia universal, y hoy estamos en la vida civil, lo que pasa fuera de la arquidiócesis y fuera de lo que es la iglesia a nivel universal. Cuando hemos hablado en persona con algunos de ustedes, yo les menciono que me quejo en el país cuando alguien, religioso o no religioso, institución o persona natural, toma la palabra y se llaman analistas. Yo no puedo evitar pensar en Monseñor Romero y compararlos a todos ellos, institución o personas, de cómo hacen sus análisis, y les reprocho su parcialidad. Es que el gobierno, es que la iglesia, solo un pedacito del gobierno, solo un pedacito de la iglesia, solo un pedacito de la sociedad. El analista tiene que hablar de toda la realidad. Monseñor Romero es maestro en esto. Pero cuando alguien viene, sí, que fíjate que vos estás viendo solo un pedacito. Mira la totalidad. No mires el arbolito, mira el bosque. Esa es una de las cosas. Hay gente que solo mira el bosque y no mira el palito. Bueno, hay que ver el palito. Es toda la realidad. Monseñor da clases de análisis. Lo que acabamos de escuchar es precisamente eso, un análisis. En todas las homilías, Monseñor tiene como un esquema de dar primero, a veces lo hace al centro, a veces al final, pero generalmente Monseñor al principio da su marco doctrinal, da el estudio de la Sagrada Escritura, cómo se entiende esto, qué pasó, qué, etc. Hoy hemos tenido tres pensamientos. El primero, Dios en persona viene a liberarnos. Segundo pensamiento, Jesús viene a liberar toda la persona. Y tercero, Jesús construye reconstruyendo, no destruyendo. Libera reconstruyendo, rehaciendo. Ahora tenemos claro el marco doctrinal
para entender el análisis que Monseñor está haciendo. Mataron al hermano del presidente Romero, ¿sí? El presidente lo mira como una provocación. No van a lograr. Magnífico, magnánime, dice Monseñor. Las FPL mataron a 3 policías. A ellos se les atribuye. El huracán destruyó. Eso no se llama vivienda. Esto es un análisis. Cuando usted mira la televisión, eso no son análisis. Esos son focalismos, le llamo yo. Solo miran un pedacito, no miran la totalidad. Tóquele a alguien de estos analistas la totalidad y no van a poder tener argumentos. Seguimos en las lecturas, estamos en la carta a los Romanos. Usted sabe que le estamos haciendo un juicio crítico a San Pablo. No le estamos quitando los méritos, solo le hacemos un juicio crítico. Romanos 5, del 12 al 21, dice lo siguiente: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia, y así como reinó el pecado causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea, la carta a los Romanos tiene tantos estudios, yo solo secundo algunos de los que yo he tenido acceso. Y el principal estudioso que yo tomo, recuerde que yo para hacer este curso de la iglesia he tomado de referencia a 3 maestros: Dr. Antonio Piñero, Dr. Mario Sabán y Pablo Richard. Cuando vea el video de Aparecida, verá la importancia que le doy al padre Richard. Sucede que en este caso de la carta a los Romanos me voy a basar mucho en Antonio Piñero, doctor Antonio Piñero, filólogo, historiador. ¿Qué sucede? Que este trocito del capítulo 5 de la carta a los Romanos es un parangón doctrinal maravilloso. Pero, estoy parafraseando el estudio del doctor Antonio Piñero, pero es posible que esta carta a los romanos haya sufrido
algunos arreglos en el siglo II. Esto usted lo puede corroborar después cuando vaya y vea videos, lea libros. El doctor Antonio Piñero casi cada año saca 1 o 2 libros. Es maravillosa la producción que él tiene. En la biblioteca de aquí de El Salvador solo encontré dos libros, pero estamos en dificultades con esa biblioteca. Pero hay suficientes elementos para decir, no es posible que San Pablo haya dicho todo esto que está en el capítulo 5 y otros capítulos. Hay en el siglo II, finales del siglo II, años 180, 190, hubo un equipo compilador, redactor de los documentos del Nuevo Testamento. Le voy a poner un ejemplo. Es posible que el Mateo original, Evangelio de Mateo, no tenga el versículo del capítulo 28, vayan por todo el mundo. Pareciera que esto fue una de las cosas agregadas. En el caso de la carta de San Pablo a los romanos, es, como les he venido explicando, es un tema de la fe como eje transversal de toda la carta a los romanos y que necesita argumentos. Citó a Abraham, ayer citó a Abraham, también ha citado al rey David, y hoy en el capítulo 5 Pablo, para hablar de la justificación, cuando usted estudia a profundidad a Martín Lutero, se va a dar cuenta que la palabra de Martín Lutero es justificación por la fe. Es, usted se hace justo por la fe. No justificación por las obras, no, justificación por la fe. Ahora Pablo está hablando de la justificación basado en la muerte de Cristo. Pero aquí hay mucho de qué hablar. Para los que hemos estudiado la Sagrada Escritura, al menos los que no somos fundamentalistas, sabemos que todo lo que está del capítulo 1 al 11 del Génesis no es histórico. Esto no lo supo Pablo. Por eso, la cita que Pablo hace hoy de el pecado de Adán por un hombre y por otro hombre, Pablo está igual como hizo con el tema de la ley y de la fe, hoy está sustentando la justificación. Si Pablo supiera lo que usted y yo sabemos ahora, que todo lo que está en los capítulos del 1 al 11 del Génesis no es histórico, Adán y Eva no es histórico, la Torre de Babel no es histórico, el Arca de Noé no es histórico. Cuando usted se da cuenta de esto, usted no puede estar citando a Adán, porque Adán es una figura. Es una figura para explicar el origen del mundo, el origen del mal. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Es el origen del mal. ¿Cómo es posible que un hermano mate a su otro hermano? Es la explicación del origen del mal. ¿Cómo es posible que la mujer haya escuchado a la serpiente y haya engañado al hombre? Es una explicación del origen del mal. Pero no es la única explicación. Hay otras explicaciones. El tema central de hoy es la justificación. Claro, Adán, pecador, infiel, pecó, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Adán es el culpable de la muerte. Jesucristo es el responsable de la vida. Otra vez el tema
que les he explicado, usted tiene que sustentar un tema, busque los soportes. Hoy el soporte es Adán, porque la justificación no viene de Adán, no, de ahí vino el pecado. La justificación no vino por la desobediencia, no, vino por la obediencia. Por el delito de uno solo comenzó el reinado de la muerte. Pero por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesús, comienza el reinado de la gracia. Espero que usted vaya y busque más información sobre los comentarios, los estudios que se hacen a la carta a los romanos. Antonio Piñero está seguro de que San Pablo nunca tuvo la conciencia de un Jesús que produjera el camino a la vida eterna. Claro que lo dice la carta a los romanos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Pablo, según Antonio Piñero, alcanzó a entender a Jesús solo como el Mesías judío, el Mesías que todos los judíos esperaban. ¿Para qué esperaban el Mesías? Ellos esperaban al Mesías para que reunificara las 12 tribus de Israel. Por eso cuando les digo, causando una justificación que conduce a la vida eterna, esto, según Antonio Piñero, esto no corresponde a San Pablo. La carta fue escrita por él, pero hubo un equipo redactor y posiblemente ahí agregaron algunas cosas. Lógicamente yo no soy filólogo, Antonio Piñero sí, pero es difícil para mí y para usted ir a verificar qué fue lo que pasó, porque los manuscritos originales no existen. Entonces no tenemos la carta original de Pablo, la carta original a los romanos. Hay muchas cosas que se quemaron, otras las desaparecieron. Lo importante es que si usted va a hablar de la justificación, usted va a ser justo. Pablo alcanza a llegar a ser justo para ser parte del reino del Mesías, del nuevo David. La vida eterna es un tema muy lejano a San Pablo. Vamos al Evangelio, Lucas 12, versículos 35 al 38. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En Mateo, el esquema del libro de Mateo está concentrado por 5 discursos. Sermón de la montaña, capítulo 5, 6, 7. Capítulo 10, instrucción a los apóstoles. Capítulo 13, las parábolas del reino. Capítulo 18, la instrucción a la comunidad. Y el discurso escatológico. Esto que estamos leyendo en Lucas
es al estilo de Lucas, es el discurso escatológico. Solo nos quedan ya un poquito menos de 5 semanas, 4 semanas y unos días, y habremos terminado el año litúrgico, el ciclo C, y con el fin del año litúrgico vamos a terminar de estudiar el Evangelio de Lucas. Lucas no concentra en un capítulo todo el discurso escatológico. Esto que estamos estudiando es escatología. Estén preparados, estén listos, atentos. Como el empleado que su amo se fue a una boda. Nadie sabe la hora en que va a regresar. Pero el empleado, el servidor, el criado, debe estar atento apenas su amo llame a la puerta. Esto es el cristianismo. Pablo en Romanos nos está hablando de la justificación. Es el tema central de Pablo en la carta a los Romanos, es la fe. ¿Usted tiene fe? Maravilloso. Lucas no es cuestión de fe, es cuestión de actitud. Estén preparados, estén listos. ¿Y tengo fe? No, estén preparados, estén listos, ceñidos y con las lámparas encendidas. Si usted y yo somos cristianos, cristianas, nuestra actitud es estar listos, preparados, con las lámparas encendidas. Esto no es solo cuestión de fe. Yo creo en Jesús, me voy a dormir. No, preparado. Si tengo fe o no tengo fe, perdón, lo importante es estar preparados y abrir apenas llame. ¿Cuándo va a llegar el Señor? A saber. Mi trabajo es estar preparado, estar listo, con las lámparas encendidas. Esto es una actitud de vigilia. Hoy estoy con ustedes en el programa. Puede ser que mañana ya no pueda estar. ¿Estoy preparado, listo, con la lámpara encendida? Yo les dije hace unos días, yo estoy listo. ¿Tengo fe? Sí, bastante. Tal vez no es la suficiente, pero tengo fe, bastante. Pero no es la fe, es la actitud que pide Lucas ahora en el capítulo 12. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Dichosos, dichosos ustedes, dichosos, felices, los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que ese Señor, apenas regrese, va a estar agradecido porque ustedes abrieron la puerta y Él mismo les va a servir. Esta es la actitud del cristiano y cristiana. Con fe, bastante poquita, tal vez sin fe, pero usted está preparado. Hay gente que emite unos juicios. Ese es un ateo, ese no cree. No, la actitud. Con fe o sin fe, pero la actitud. Estar preparado, listo, atento, para abrir apenas llegue nuestro amo. El Che decía: donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Eso es estar
preparado. Eso es estar con la lámpara encendida. Donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Hay personas que sufren mucha angustia por una enfermedad, angustia. Mejor lámparas encendidas, actitud dispuesta, actitud de preparación. Jorge Meléndez enseñó una palabra que se llama aprestamiento. Tener el equipo listo. Si viene una tormenta, aprestamiento. Las lámparas con baterías nuevas, los lazos en el lugar, aprestamiento. Estar listos, porque puede haber una desgracia. Estar listos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Aprestamiento. Me gustó esa palabra, la aprendimos con Jorge Meléndez. Jonás, aprestamiento. Estar preparados. Venga ese huracán, venga esa tormenta, venga un terremoto o venga la muerte. Estamos preparados. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.